Hola, bienvenidos a Doctor Geek, un espacio para conversar de innovación, tecnología y la otra cara de la medicina y la academia. Mi nombre es Gabriel Escalona, soy cirujano, especialista en cirugía laparoscópica y con más de 10 años en el mundo de la innovación y salud digital. Conmigo mi amigo y compañero Pedro Monsalve. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Doctor Geek. Yo soy Pedro Monsalve, laparoscopista y aficionado a la tecnología. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, estamos en nuestro segundo capítulo, Pedro, nuestro segundo episodio. Muy buenos comentarios del primero. Agradecerles a todos los que nos han dado su feedback, nos han hablado del programa. Estamos realmente sorprendidos y agradecidos por todo lo que nos ha llegado. Ciertamente, muchas Eh, gracias a todos. Recuerden que se pueden seguir comunicando, pueden entrar a nuestra web que es docgeek.org y pueden estar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como drgeek15 y tenemos un canal de YouTube con el nombre de Doctor Geek donde pueden conseguir todos los episodios y además pueden interactuar con nosotros. Para el día de hoy tenemos dos temas que a mí me gustan mucho. El primero sobre obesidad. Vamos a hablar sobre obesidad y el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Vamos a ver cuál es el estado actual. Vamos a hablar con un especialista que Pedro va a presentar en breve y vamos a hablar sobre las perspectivas para el futuro. Y el segundo tema es sobre telemedicina. Este es un tema que ha estado muy en auge, que hay muchas preguntas hacia dónde va y dónde está, porque se escucha mucho, pero poca gente lo ve, y vamos a ahondar un poco en ese tema. Bueno, a continuación vamos a conversar con el doctor José Luis Leiva. Él es un cirujano general, laparoscopista, gran amigo y maestro de muchos Jedi como nosotros, quien él se especializa particularmente en cirugía bariátrica y nos va a dar su punto de vista en cuanto a algunas tecnologías nuevas que están surgiendo. Y un saludo a nuestro profe, realmente una figura de la cirugía bariátrica en Venezuela importante, parte de la historia al hacer el primer bypass gástrico por laparoscopía en nuestro país y además fomentar la investigación de este tema y el tema de la obesidad en Venezuela. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Pues muy orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo esto. Correcto. Bueno, profe, es un hecho que la obesidad y las comorbilidades, particularmente la diabetes, son problemas severos que tienen una prevalencia cada vez mayor en el mundo y eso tiene consecuencias significativas en todos los sistemas de salud. Es un hecho también que la cirugía bariátrica es la mejor alternativa, demostrado a través de todas las revisiones y metaanálisis para tratar el problema de la obesidad. Pero últimamente se han experimentado otros tipos de procedimientos bariátricos e incluso otras alternativas endoscópicas y eso es lo que queremos discutir un poco hoy. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos convencionales como manga, bypass, usted, profe, en su práctica clínica normal, ¿cuáles son los que realiza? Nosotros realmente, para la diabetes, cuando el paciente es diabético, siempre tratamos de hacer un bypass gástrico. Como bien tú dices, la cirugía es la mejor alternativa, pero hay diferentes opciones quirúrgicas. Cada una tiene una potencia distinta para lograr objetivos de regular la glicemia, evitar comorbilidades de la diabetes, pero también cada una de esas técnicas tiene complicaciones propias. Entonces lo que se trata es de equilibrar una técnica que tenga una buena potencia para lograr remisión de diabetes y a su vez tenga bajas complicaciones. Y yo creo que dentro de todo el arsenal terapéutico bariátrico que se dispone en la actualidad, el bypass creo que cumple con esa premisa. Mira, José, y aquí para entrar en controversia, las últimas estadísticas hablan sobre un incremento de la manga gástrica, que para aquellos que no conocen muy bien el vocabulario de la manga gástrica, es cuando te quitan una porción del estómago y el bypass cuando se te hace un nuevo estómago pequeño y se hace unas nuevas conexiones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este incremento del número de mangas gástricas que se están haciendo? Que bien sabemos es una técnica que es un poco menos compleja de hacer, que con menos tiempo quirúrgico. ¿Y qué te parece esto que está pasando? Bueno, yo creo que esa es la curva natural de un procedimiento quirúrgico, lo que estamos viendo con la manga gástrica. La manga gástrica es un procedimiento relativamente reciente, y lo que estamos viendo es la historia natural de la evolución de una técnica. ¿Qué quiero decir yo con esto? Estamos en un punto donde la manga se popularizó
y como tú bien dices, por esas ventajas técnicas que tiene el procedimiento, al ser un procedimiento menos complejo, pues los pacientes y los cirujanos buscan esta opción terapéutica, que es una opción buena, es una opción válida. Pero ahorita estamos como en el pico, como en el cenit del procedimiento quirúrgico, de su historia, y yo creo que en los próximos años vamos a evidenciar un descenso de este entusiasmo tan importante que ha tenido la manga. ¿Por qué te lo digo? Porque ya han empezado a salir, a publicarse estudios a largo plazo de la manga gástrica. Estoy hablando de 10 años, pacientes que tienen 10 o más años haciéndose una manga gástrica, y se está viendo que la recaída, la recidiva, tanto de la obesidad como de la diabetes, es alta, es más alta que en el bypass. Algunos estudios hablan de un 30, un 35% de recaída, y eso es una recaída muy, muy importante que no tiene el bypass gástrico a ese mismo periodo de tiempo. Entonces, creo que lo que estamos viendo es la evolución natural, y en unos años probablemente vamos a tener a la manga gástrica en el sitial donde verdaderamente le corresponde. Una cosa para nuestros escuchas chilenos, pico aquí en Chile es pene. Entonces, para hacer la traducción, lo que quiso decir el profesor es pic, como se dice aquí en Chile. Gracias por la aclaratoria. Bueno, para que estemos claros en las reglas. Dale, Pedro, continúa. Ajá, profe. En relación a eso de la manga, últimamente muchos grupos nos han querido vender que los resultados son equivalentes a los de un bypass gástrico. En relación a eso, ¿qué opinión tienes? Sí, fíjate, Pedro, los resultados iniciales dieron esa evolución comparable, es cierto. Cuando hablo de resultados iniciales, hablo de seguimiento a 5 años. Realmente la pérdida del exceso de peso, la resolución de comorbilidades, de gran parte de ellas, era muy similar en una manga y un bypass. Como el bypass es una técnica más compleja y que tiene un poquito más de morbilidad, eso hay que decirlo, tiene un poquito más de morbilidad a largo plazo, de reintervenciones, de reingresos hospitalarios, no es mucho, pero sí es un poco más elevada. Entonces el paciente y el cirujano se trató de decantar por una manga gástrica. Pero cuando se habla de largo plazo, tenemos que hablar de 10 años. Y entonces, a 10 años estamos viendo que la manga gástrica tiene otros problemas, además de esa recaída y de esa recidiva de la obesidad y de las comorbilidades, como por ejemplo, morbilidad a largo plazo de reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Es elevadísima de 10 años, más del 20% de esófago de Barrett. Estamos viendo trabajos con publicaciones de grupos muy serios. Hay que decir que el esófago de Barrett es una lesión premaligna del esófago que puede derivar en una displasia esofágica y un cáncer esofágico. Entonces yo creo que se tiene que tomar con mucho cuidado la manga gástrica actualmente. Hay un boom y pasó a ser el primer procedimiento bariátrico en el mundo. ¿Sí? Afortunadamente en Latinoamérica no es así, en Latinoamérica sigue siendo el bypass el primer procedimiento, pero hay que tomárselo con mucho cuidado y hay que ver a largo plazo que la manga gástrica es un procedimiento que no está exento de complicaciones también. Y entonces un paciente que tiene problemas metabólicos, es diabético tipo 2 y con una obesidad grado 1, grado 2, ¿tú le ofrecerías un bypass gástrico? Sí. Siempre y cuando el paciente no tenga alguna contraindicación para el bypass, que las hay también, ¿sí? Un paciente con antecedentes quirúrgicos sobre el intestino delgado, donde uno espera conseguirse un síndrome de herencial interasas importante, pues pudiera no ser candidato a un bypass, porque pudiéramos más bien hacer daño tratando de liberar esas adherencias para reconstruir el tránsito intestinal del bypass. Entonces en ese paciente quizás una manga es una buena opción. Un paciente con una cirrosis hepática franca, a pesar de que sea diabético y que tenga enfermedad metabólica importante, también el bypass genera un riesgo de insuficiencia hepática. Y entonces esos pacientes pudieran beneficiarse de una manga. Pero en principio, si no hay ninguna de estas contraindicaciones al bypass, así sea el paciente un obeso tipo 1, nosotros nos inclinamos por un bypass gástrico. Ok. Profe, en relación al VAGUA, usted y su grupo tienen mucha experiencia con esta cirugía. ¿La están haciendo actualmente? ¿Qué indicaciones tiene? Para el resto, el VAGUA es el bypass gástrico de una anastomosis, que es una variante del bypass gástrico. Sí, el VAGUA, nosotros lo practicamos en situaciones muy, muy particulares, ¿sí? Si bien nosotros como grupo pudiéramos tener discrepancias entre un cirujano y otro,
Pues a mi criterio el VAWA es un procedimiento excelente en pacientes, por ejemplo, con obesidad triple, con pacientes que tienen índice de masa corporal de 60 o más. ¿Por qué digo esto? Porque un bypass clásico en Y-Rux en ese paciente es bastante complejo. Hacerlo de manera reglada como se requiere, es decir, cerrando los espacios mesentéricos para evitar hernias internas, en ese paciente con 60 o más de índice es sumamente difícil. Y de hecho, muchos cirujanos que practican un bypass en Y en estos pacientes reintervienen al paciente de manera planificada, o sea, hacen una segunda cirugía una vez que el paciente pierde peso para poder cerrar esos espacios y evitar las hernias internas, que las hernias internas son un dolor de cabeza en su diagnóstico y su tratamiento y pueden generar mortalidad incluso en estos pacientes. Entonces, los pacientes con índices muy, muy elevados, 60 de índice de masa corporal, me parece una técnica adecuada. Y también me gusta aplicarla en pacientes de edad avanzada. Estamos hablando de pacientes de 70 años en adelante. La cirugía bariátrica inicialmente se hacía hasta los 60 años, luego se vio que era una cirugía adecuada con bajo índice de morbilidad, incluso para pacientes de más de 60 y más de 70 años, siempre que estuviera bien justificada y que la condición del paciente en general sea buena. En estos pacientes, el VAWA puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es una cirugía más rápida y más sencilla, y en estos pacientes de edad avanzada el tiempo quirúrgico es muy importante. Entonces pudiera ser una buena alternativa del VAWA en estos pacientes. Sin embargo, hay que decir que el VAWA representa menos del 5% de todos los bypasses gástricos que se realizan a nivel mundial, ¿no? Como es una cirugía sencilla, también el cirujano puede caer en la tentación de hacer VAWA en vez de hacer Y de Rux. No es lo correcto porque el VAWA es una cirugía en donde el reservorio gástrico es más grande y en donde hay flujo de bilis a través del nuevo estómago, y eso puede condicionar a morbilidad importante en esos pacientes. Entonces, el VAWA es también con un criterio muy seleccionado en esos pacientes que te estoy diciendo. Y enfocándonos un poco más hacia las nuevas tecnologías, hay muchas formas restrictivas o muchas técnicas restrictivas con balones que se tragan, balones que se ponen por endoscopia a otros. Está la manga endoscópica también, que parece ser un procedimiento que se hace en un setting mucho menos complejo que un pabellón, sino en sitios más pequeños que salen de manera ambulatoria y que se están vendiendo mucho, por decirlo así. Cuéntanos un poco cuál es la realidad de estos nuevos procedimientos y qué piensas tú que va a pasar a futuro con ellos. Bueno, creo que los resultados de esos procedimientos que tú mencionas, en particular esos dos, el balón intragástrico con todas sus modalidades, el balón de cápsula o el balón que se pone por endoscopia, y como la manga gástrica endoscópica o la aplicatura gástrica endoscópica, que es lo que realmente se hace. No se puede hacer una gastrectomía todavía, no se ha diseñado una gastrectomía vertical endoscópica, sino lo que se hace es una aplicatura gástrica endoscópica. Bueno, esos procedimientos creo que van a caer en el olvido, tal como ha caído la banda gástrica, que fue un procedimiento que estuvo muy vigente hace unos 20 años, pero que no pudieron soportar la prueba del tiempo, con índices de recidiva sumamente altos en muy corto plazo. En el caso del balón intragástrico, que puede ser un procedimiento muy, muy atractivo, porque ahorita hay balones intragástricos diseñados que ni siquiera se ponen por endoscopia. Es una cápsula que el paciente ingiere y esa cápsula se desconecta y al desconectarse de un pequeño catéter, se libera un gas y eso infla el balón y el catéter se puede retirar muy fácil. Son procedimientos que parecían muy buenos, pero que después se descubrió que un balón dentro del estómago produce dilatación gástrica. Esos balones, al tener que retirarse, en el caso de los balones endoscópicos, al degradarse, en el caso de los balones que se degradan, son medidas temporales, ¿sí? Porque se pierde la restricción al ya no tener el balón, con la consecuencia de que el estómago está más dilatado, porque el balón, en promedio se deja 6 meses, más o menos. Entonces, ese paciente hace rebotes importantes porque tiene una capacidad gástrica ahora mayor después de retirar el balón. No se puede dejar toda la vida dentro del estómago porque el ácido gástrico lo erosiona. Si el balón se desinfla y no es degradable, se mete hacia el intestino delgado y provoca una obstrucción intestinal, que es un cuadro muy grave, donde hay que operar al paciente de emergencia. Nos ha tocado sacar algunos balones de emergencia y es un cuadro muy aparatoso. De modo que el balón es una cosa temporal y lo grave es que cuando se retira el balón, entonces el paciente hace un rebote importante porque tiene una capacidad gástrica mayor.
Entonces, esos procedimientos no van a pasar la prueba del tiempo, en mi opinión, y van a terminar siendo desechados. Profe, ¿tú piensas tal vez que el balón pudiera ser un procedimiento intermedio entre una superobesidad para hacerle al paciente en un segundo tiempo una cirugía? Correcto, Pedro. Es exactamente, ese es el papel del balón actualmente a mi criterio. Un paciente que por su riesgo quirúrgico, ya bien sea por su índice o por alguna condición comórbida, su riesgo quirúrgico sea muy elevado, o supongamos que vamos a tener una cirugía muy compleja porque el paciente tiene una anatomía o un índice muy alto. En esos pacientes el balón puede ser una herramienta para preparar al paciente para la cirugía. Es totalmente válido esa aproximación. Actualmente la cirugía robótica está tratando de despegar en varias especialidades, todavía no muy bien en unas, en otras sí, como la parte urológica. ¿Cuál es el estado actual de la cirugía robótica en cirugía bariátrica y qué piensas hacia dónde va? Bueno, en la cirugía robótica tiene la gran desventaja del costo. Y eso en nuestros países, hablo específicamente en Latinoamérica, tiene una relevancia muy grande. Porque cuando el costo es muy elevado, y así es en los actuales momentos con el robot, pues el acceso a la cirugía es más difícil, ¿sí? Tengamos en cuenta que al menos ahorita en Venezuela, el sistema público de salud, después de tener nosotros unos programas muy exitosos de cirugía bariátrica en ese sistema, pues ahorita prácticamente ha desaparecido los programas de cirugía bariátrica en los centros públicos. Entonces, si a eso y eso se debe básicamente a costos. Si a eso le añadimos más costos con el robot, pues lo ponemos más cuesta arriba. Creo que el robot es una gran herramienta para la cirugía laparoscópica. Hay que decir que el robot es cirugía laparoscópica. El robot no es otra cosa que como una etapa más avanzada de la cirugía laparoscópica, porque es cirugía en 3 dimensiones, con más rango de movimiento, más precisión. Entonces es como el paso siguiente en la evolución de la cirugía laparoscópica, es el paso siguiente natural, así es como yo lo veo. Sin embargo, para algunos procedimientos todavía esa ventaja no es tan grande como para aplicarlos de manera masiva. Si bien hay unos estudios donde se evalúan las ventajas del robot a gran escala en centros bariátricos con alto volumen y se ha demostrado que la morbilidad puede ser menor, es difícil replicar eso en nuestros países. Creo que, para completar la respuesta, es que hacia dónde vamos, creo que vamos hacia el robot de puerto único. Y yo creo que cuando se dé ese salto tecnológico, entonces el robot va a tener mucha más presencia, porque vamos a tener ahí sí una gran ventaja sobre la cirugía laparoscópica convencional al hacer todo a través de un solo puerto. Profe, ¿crees que en los últimos 5 años se haya desarrollado alguna tecnología, tanto en abordaje, equipo de laparoscopia, instrumental o incluso el engrapado, que haya revolucionado la cirugía bariátrica? ¿Había algún brinco exagerado en este campo? No creo que creo que ha habido una evolución paulatina de la técnica. No veo algún diseño que haya revolucionado como tal, pues, porque si hay cosas que han mejorado y que pueden abaratar costos. El sistema de cámara por smartphone que ustedes diseñaron, me parece una cosa fantástica que puede aligerar los costos. Pero creo que no podemos hablar de una revolución todavía en cuanto a técnicas. Creo que cuando tengamos el robot de puerto único, quizás ahí pudiéramos hablar de que eso pudiera revolucionar la técnica. Bueno, José, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que vas a ser un invitado frecuente como en todos los proyectos y realmente es un gran placer poder compartir contigo en esta parte de este nuevo proyecto que tenemos. Nada, agradecerte y seguimos en contacto. Gracias, José. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguro, cuenten conmigo para lo que necesiten. Ahora vamos con nuestra segunda parte del programa, que es sobre telemedicina. Este es
un tema bien amplio y que tiene ciertas controversias. A mí me gusta mucho conversar sobre él. Si vamos al concepto de telemedicina, es toda atención médica a distancia. O sea, eso está prácticamente sin discusión. Aquel que dice, ay, doctor, es que me siento un poquito mal, es que le voy a mandar una fotico, eso es telemedicina. O Cuando sea hay que cualquier consulta en WhatsApp es telemedicina. cualquier consulta de WhatsApp es telemedicina. Cualquier mensaje de texto, cualquier llamada, cuando te decían en el colegio, tú vas a estudiar medicina, no, yo nunca me voy a ver contigo. Y ahorita ya, después de unos años, Gabo, ¿te acuerdas de mí? A ver si me ayuda. Eso es telemedicina también. Todo eso es telemedicina. ¿Te Y decía eso, mucho eso? ¿ah? Algo. Sí, Te sí, decía mucho eso, todavía, sí. todavía me Todavía. gusta. Y si hablamos un poquito de la historia, la medicina tiene muchos años, desde el telégrafo, desde que el hombre se comunica, hay telemedicina. Después del telégrafo, evidentemente, con el advenimiento del teléfono, qué tan accesible un teléfono ha sido durante toda la historia de la humanidad, bueno, no toda, pero la última parte. Y el término se acuña más o menos en los años 60. Se empieza a hablar de telemedicina y es cuando la televisión empieza a completar un sistema no solo de audio, sino también de observación y de video, donde le permite a sentirse más seguro a cada uno, solo que era muy costoso. Montar un sistema de televisión para dos sitios que estaban muy lejanos era extremadamente costoso y esto lo limitó un poco. La NASA tuvo muchos avances con respecto a esto, sobre todo para recibir parámetros fisiológicos desde los sitios en el espacio, y eso también fue parte de la telemedicina que se fue tomando. ¿Qué pasó? Había una limitante que era la tecnología. Era muy costoso montar sistemas de comunicación hasta que llegó el Internet. Y con el Internet, evidentemente, y la globalización de la comunicación, se crea un boom en donde si nos comunicamos tan rápidamente, ¿por qué no hacerlo también para medicina? Entonces, para comenzar un poquito de telemedicina, vamos a hablar del estado actual. Mira, la telemedicina ha demostrado que es costo efectiva y en todas sus formas, con videoconsulta, con llamada, con mensaje de texto, ha demostrado que es costo efectiva porque, por un lado, el paciente no tiene que ir a la consulta presencialmente y están los costos indirectos de movilización, de pérdida de empleo, y por otro lado, tienes un tiempo más preciso de atender al paciente de acuerdo a su gravedad. Pero hay varias cosas que todavía no terminan de calar dentro del proceso de telemedicina. Y de aquí que hay muchas especialidades que han tratado de incluirse telemedicina, eh, pero no ha terminado de calar. Gabo, yo creo que la pregunta tal vez ¿es imprescindible en todos los casos la consulta presencial? No, 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 no es no, no. imprescindible. Totalmente en desacuerdo, claro, porque, y aquí vienen los dos primeros grandes grupos. El grupo de los que dicen que siempre el médico tiene que tocar al enfermo y el grupo que dice que no. Y eso no es verdad, no hay que tocar siempre al enfermo, porque primero no siempre es un enfermo Claro. el que está acudiendo a ti, y segundo, porque uno aprende a identificar ciertos patrones o ciertos parámetros de acuerdo a una patología que uno quiere identificar. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque hay consultas que van a donde el médico presencialmente y no se sienten bien porque, mira, el médico ni me examinó, el médico ni me tocó, y eso no es por algo malo, eso es porque realmente a veces no hace falta. Y estos pacientes a veces tienen que trasladarse una gran cantidad de tiempo y de kilómetros y es prácticamente imposible. De hecho, la telemedicina se crea para poder llegar a sitios remotos, en áreas rurales donde necesitaba una consulta cardiológica, en el espacio, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la telemedicina, Pedro? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? Bueno, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Ya todos los médicos estamos conectados de alguna manera. Si recordamos nuestras clases de semiología, podemos confirmar que el 60 o 70% de los casos clínicos se diagnostican desde la enfermedad actual. O sea, desde un relato sencillo de la condición del paciente, ya uno puede saber qué es lo que está sucediendo allí. Yo veo la telemedicina como un punto de control, en donde si yo identifico que es necesario, el siguiente paso evidentemente es evaluar al paciente. No todos los casos se quedan allí. Entonces no es ni un extremo ni es el otro. Entonces hay que usarlo con sensatez, como todas las herramientas.
Sí, ya hace unos años para acá la OMS, que se ha encargado de ver la accesibilidad hacia la salud, la ha recomendado por ahora en primera instancia para consultas de seguimiento, que es mucho lo que hemos tenido experiencia nosotros. Y yo sí veo un campo realmente que es donde tiene que migrar la salud, porque cuando ves los servicios de salud colapsados, generalmente los ves porque hay una mala identificación del enfermo o del paciente hacia el sitio donde debe ir. Nadie está diciendo que no se sienta lo suficientemente mal para que acuda, pero generalmente hay un 70% que no acude a donde debería acudir, a una atención primaria, no acude a una urgencia, a un hospital de gran complejidad, y al revés, primero va a un sitio donde no debería acudir, y con la telemedicina tienes la capacidad de hacer un triage, es decir, escoger qué paciente está más grave para ver a dónde debe ir, y yo creo que ahí es donde debe enfocarse el, este, esta gran burbuja de telemedicina que todavía no terminamos de entrar. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos. Tú puedes tener una telemedicina que es sincrónica, o sea, al mismo tiempo, como una videoconsulta, que ha tenido dificultades porque le quita la práctica normal al médico y el médico reclama en que debería cobrar lo mismo porque es el mismo tiempo que está consumiendo. Claro. Y esto trae como consecuencia que eso, más la parte tecnológica, hagan más cara la consulta y no logra calar el modelo de negocio dentro de un sistema de salud. Y están las asincrónicas, que puede ser una consulta por WhatsApp, les digo, es una consulta asincrónica, que debería ser un poco más barata, pero al mismo tiempo entra las responsabilidades que tiene el médico en hacerla. Y esas zonas aún están en un gris, y por eso no se ha podido avanzar lo suficiente. Pero hay varias iniciativas a nivel mundial que están tratando de mitigar esto, porque esto va para allá. Yo pienso que esto tiene que ir para allá y tenemos que estar conectados. Dentro de eso está otro tipo de telemedicina que a mí me parece que es la más interesante, que es la de segundas opiniones. No en todos lados tienes a un médico especialista y no en todos lados tienes el médico más capaz para resolver un problema. Entonces las segundas opiniones entre médicos las hacemos diariamente, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, mira, tengo este caso, ¿qué hago? Y eso es telemedicina. Entonces, estamos haciendo telemedicina informal esperando que exista la formalidad como para hablarlo a vivas voces. Y nosotros tenemos tiempo haciendo telemedicina. ¿Cuántas veces uno de residente no llama a un especialista porque está en una situación que no sabía resolver? Eso es telemedicina. Y eso de alguna forma debería buscarse regular, pero yo lo que veo es un perfeccionismo paralítico. O sea, quieren tener... todo el mundo trata de buscar un marco perfecto para después lanzarse a la iniciativa. Yo creo que debe ser paralelo. Hay que ir en paralelo. Sí, sí. Porque siempre salen esas discusiones. ¿Qué piensas tú de eso, Brett? Pienso que mucha gente se da golpes de pecho con el uso de la telemedicina y dice, no, que eso no debe ser así, que tiene que ser presencial, que antiético. Antiético. Muchas veces lo han dicho. Pero es lo que está ocurriendo actualmente con el mundo. Esto es una ola que nadie la va a detener y se está metiendo en el mundo de la medicina y nosotros tenemos que adoptarla y, como tú dices, regularla para aprovecharla de la mejor manera. Porque si no lo hacemos nosotros, va a ocurrir con un descontrol. Es correcto. Ahora, hay varias cosas que hay que aclarar. Nuevamente, la telemedicina no sirve para todo. Sirve para algunas cosas. Por ejemplo, hay muchos trabajos que tienen un nivel científico alto en donde puedes identificar infecciones posoperatorias a través de telemedicina. Puedes hacer seguimiento de pacientes posoperatorios a través de telemedicina también. Y yo creo que lo importante aquí es eso, ver específicamente dentro de cada especialidad, dentro de qué nicho sirve, bajo un protocolo de investigación y después publicar esos resultados para que la gente siga un lineamiento y eso se mantenga libre. Mira, si tú vas a operar una vesícula, la puedes seguir por telemedicina con esto y estos lineamientos. Tienes que estar alerta si pasa esto y esto. Eso sería interesante y sé que hay sitios que lo están haciendo. Aquí en Chile están haciendo unas reuniones para los lineamientos de la telemedicina, mientras hay otras iniciativas que están haciendo plataformas muy interesantes y yo creo que eso va para allá. Nuevamente, la legislación es una zona gris, pero ahí está. Mira, ya que lo comentas, el caso de la vesícula, me viene a la mente el uso del robot Da Vinci. Pues el robot Da Vinci, más que todas las novedades que tiene, que facilita la vida del cirujano, fue concebido para hacer telemedicina, para poner la unidad operada en un sitio distante y que el especialista a miles de kilómetros de distancia hace la cirugía. O sea, que eso también se toma en cuenta, sí. Al menos que seas como el cirujano este ruso, que se me va el nombre ahorita, que estaba en la Antártida y se operó él mismo el apéndice, ¿no?
Bueno, pero porque era cirujano, pero si te da una apendicitis, estás en la Antártida, olvídate, compadre, que por allá... Ese no fue Russell Crowe en la película esta, el Ah, bueno, Capitán de Mar y Guerra. pudo haber sido también él, ¿no? También, Pero bueno, también fue él. pero en la vida real pasó, después les pongo el link en nuestras redes Después se lo ponemos. para que lo revisen. Y otra cosa importante es el modelo de negocio de la telemedicina. Y esto puede sonar, no sé si hay muchos médicos que no les gusta mezclar la parte económica con la parte médica, y no públicamente, pero saben que privadamente lo hacen porque evidentemente Sí. uno vive de esto. Pero el modelo de negocio ha sido muy difícil por esto mismo, porque ¿quién paga la telemedicina? ¿Por qué y cuánto? Y eso ha tenido varias formas de propuesta, y ninguna ha llegado todavía a estar muy, muy segura. La que más ha pegado es el negocio de negocio a negocio, B2B o business to business, en donde los servicios de telemedicina le venden un servicio a un tercero, una aseguradora, donde todos los clientes pueden acceder bajo muchísimas formas de pago, o por número de usuarios, por número de consultas, pero el servicio de telemedicina no vende directo al paciente, sino que vende a otra institución. Este es el modelo que hasta ahora ha funcionado. Hay varias iniciativas que tienen hacia el consumidor, pero no tienen o no han cumplido con las expectativas de venta. Y de aquí que sale una propuesta muy buena, y es Amazon.care. Yo recomiendo que entren en Amazon.care y vean cómo, a partir de todas estas dudas, Jeff Bezos y Amazon dijeron, mira, esto es lo que pasó, vamos a revisar cuál fue el problema. Bueno, el problema de esto es modelo de negocio, tenemos especialistas en modelo de negocio. ¿Cuál es el otro problema con la telemedicina? Era el manejo del equipo médico. ¿Quién va a ser el médico? ¿Cómo lo manejo? ¿A dónde va? ¿Cuándo va? Especialistas, si manejan esa cantidad de encomiendas y tienen ese sistema de back office, lo adaptaron para la práctica médica, y además tuvieron la inversión para la parte tecnológica. Entonces, Amazon.care empezó un piloto para sus empleados en donde tienen 4 modalidades de atención que me parece súper interesante. Videoconsulta, consulta con un médico por chat, que incluye todas las herramientas de WhatsApp, todas las herramientas multimedia, atención domiciliaria, y además te mandan el medicamento, no sé si por drones o por vehículos a control. Vean el episodio anterior, por cierto. Que lo comentamos en el episodio anterior, pero te lo mandan. ¿Qué piensas tú de este servicio, Pedro? Es innovador y bueno, eso ya está ocurriendo. Mi única preocupación al respecto es que tú pasas a ser un profesional de libre ejercicio a ser un empleado de Amazon. Están básicamente uberizando la profesión médica, ¿no? Claro, entonces, pero es interesante ellos son unos intermediarios, sí. Claro, sigue siendo independiente. Mira, yo voy a trabajar de tal a tal hora, voy a trabajar en las noches a través de tu plataforma. Claro, ahí hay responsabilidades de la plataforma en cuanto a algunas cosas y responsabilidades del médico en cuanto a otras. Pero eso todavía no está muy regulado, pero ahí están. Bueno, vamos a lanzar la iniciativa, que es un problema con varias que yo he visto en Latinoamérica que han tenido una dificultad porque el financiamiento o el funding que tiene que tener una startup de esto es grande a veces para poder mitigar todos estos problemas. Y apartándonos un poco de Amazon Care, hay otra iniciativa que me pareció adecuada para estos momentos, es que una compañía está creando un tótem con unas ruedas, que es un robot, y en la pantalla es un médico para ver a los pacientes de coronavirus, por el riesgo que tienen los médicos de poder infectarse. Y me parece sensacional esta forma de atención. Incluso hay varias que van a los hospitales o están en los hospitales donde es muy difícil tener neonatólogos o tener cardiólogos, y pasan viendo a los pacientes de esta forma, y eso me parece genial. Y eso sigue siendo telemedicina. Yo creo que por allá va. El problema nuevamente es la gran cantidad de dinero que se necesita para tener estas iniciativas. Telemedicina también incluso es el médico que llama al paciente postoperado para preguntarle cómo se siente. Claro, cómo se siente. Tan sencillo como eso. Y ahí entra una discusión bien polémica en donde si el paciente te llama, tú le das tu teléfono, el paciente te llama, ¿eso es una consulta? ¿Eso está incluido en el precio? Si es en el sistema público, ¿a ti te protege tu institución pública por esa llamada? ¿Qué pasa ahí? Eso todavía está en veremos. No, y además el carácter legal que tiene una llamada, un mensaje de texto o con una recomendación que pudiera dar uno en esas circunstancias a un paciente. Y dentro de esto nuestra experiencia ha sido, Pedro y yo,
por mucho tiempo atendimos pacientes que vivían en el exterior y hicimos cirugía bariátrica, pacientes que se venían a operar a Venezuela, incluso venezolanos que vivían afuera. Y nuestra experiencia fue muy buena, ¿no? O sea, a través de herramientas como WhatsApp y como Skype, la consulta pre y postoperatoria, tuvimos muy buena experiencia y siempre se quiso tener una herramienta extra para poder regularlo o más bien formalizar esta atención. ¿Cómo te ha ido a ti, Pedro, utilizando esto en la... Bueno, esto es una cosa de la que mucha gente no quiere admitirlo, pero todos los cirujanos lo hacemos, ¿ok? Todos los cirujanos tenemos un paciente que nos contacta de afuera, que está interesado en la cirugía, que dispone de repente pocos días para venir a operarse, entonces todo lo hacemos por vía digital, se va haciendo los estudios, lo vamos evaluando, se opera y se va y se controla de manera digital por WhatsApp, por Skype. Yo creo que está bien, yo lo he hecho en algunas ocasiones. Y funciona, ¿ok? Si uno lo maneja bien, con mucha ética, respetando todos los pasos de preparación para hacer una cirugía, puede darse sin ningún problema. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, yo creo que para allá vamos, para allá hay que darse la tarea de escribir estos protocolos y sobre todo informativos, de lo que se va publicando, ponerlo en forma de normas para que la gente se guíe, no para mandar a nadie, yo no creo tanto en que sea una regulación tan fuerte, sino para decirle, mira, trata de hacer esto, porque de todas formas ya tiene mucho tiempo haciéndose, tiene muchísimo tiempo haciéndose. Los pediatras, yo no sé, desde que se inventó el teléfono, llaman las mamás a los pediatras a cualquier hora. Lo digo por Pediatras experiencia propia. y obstetras que son los Exacto. que más fastidian. Entonces yo creo que ya estamos en el momento exacto donde tenemos accesibilidad a Internet, donde todo el mundo está conectado constantemente. Yo creo que estar conectado constantemente con tu salud es algo que en los próximos 3 a 5 años vamos a tener. Si no es con Amazon Care, probablemente vaya a ser con algo de Google. Vamos a tener algo de medicina más estandarizada. Yo creo que el nombre de Amazon le da mucha confianza a la gente. Yo hice una encuesta en Twitter para ver qué pensaban y muchos médicos decían, bueno, pero va a venir el monopolio nuevamente, estas grandes empresas, pero bueno, es que lamentablemente son las que tienen el músculo para poner esta inversión que muchos años estuvo tratando de acercarse a gobiernos y a otras empresas y no se pudo lograr. Aquí en Chile hay una buena iniciativa también por parte de líneas gubernamentales del Hospital Digital y entra también la parte de videoconsulta, se hace mucha videoconsulta y se está llevando de buena forma. Yo creo que ese programa está muy bien, le faltan muchas cosas, pero yo creo que la vía es esa, la vía es darle espacio y desarrollarlo. Y creo que eso es lo que vamos a seguir viendo. En un rato te mando un mensaje porque me duele aquí otra de la espalda, compadre. ¿Tú piensas que es justo capitalizar esas consultas digitales? Sí, yo pienso que es justo capitalizarlas porque la responsabilidad que tiene el médico y el gasto que puede acarrear como responsabilidad, bien sea monetaria y no monetaria, es importante. Y debería tener una línea que se diga, mira, tú estás pagando por un servicio esto y se te va a ofrecer esto, esto y esto. O sea, yo creo que eso es importante como derecho del paciente sobre todo. Y sobre todo está porque ha pasado mucho que un médico se va de viaje y el paciente trata de contactarlo y no lo contacta. Eso pasa también. Incluso uno ha visto pacientes de otros médicos que están en un viaje, en un vuelo de 12 horas, sí. Y llega a la emergencia y te dice, mira, no puedo hablar con él, no sé qué hacer. Entonces, mientras tú tengas un servicio que tenga canales extra, donde el médico, por ejemplo, ponga away y esa llamada se pasa directamente a un sistema de especialistas, yo creo que el paciente va a estar mejor y siempre va a estar monitorizado, que es lo que realmente quiere. Y si se diera el caso de un ente controlador de esta parte, ¿qué preferirías tú? ¿Una gran transnacional como Amazon o un Estado? Una gran transnacional como Amazon. Porque nuevamente, yo creo que el problema ha estado en la gestión, el problema ha estado en el modelo de negocio y ellos han demostrado que saben de este tema. Porque ellos no solamente tienen su modelo principal de Amazon, sino que tienen una serie de productos con modelo de negocio probados, con ganancias y con baja pérdida, y no hablo pérdida solo monetaria, sino con baja pérdida de los proyectos. Entonces yo creo que hay que dejarse ayudar en esa parte. Incluso una unión del Estado con un proveedor como Amazon, a mí también me parecería genial, porque tienes muchas cosas que estás resolviendo ya, o muchas dudas, o mucha incertidumbre. Como que, por ejemplo, te pregunten, bueno, pero ¿dónde van a estar alojados mis datos? Bueno, en Amazon. Amazon es el que todos tus datos igual ya están en Amazon, aunque tú creas que no. Entonces, por ahí yo creo que va el camino.
¿Piensas que eso abre una puerta a otro problema que es como la ciberseguridad de la información médica de cada paciente, las historias? Sí, sí pienso que puede haber un problema, pero ese problema es un problema que va a pasar y hay que resolverlo. Y mientras antes lo resuelvas, mejor. Todo va a tener que migrar, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir utilizando papel, seguir utilizando historia, seguir deforestando todo. O sea, vamos hacia el hospital sin papel, como llaman por ahí, pero al mismo tiempo me da miedo la seguridad de mis datos. Bueno, tiene que ser todo paralelo. Y cuando la respuesta es, no, mira, este sistema es inhackeable, lo están mintiendo. Todo No se puede existe. hackear. Todo se puede hackear. Yo particularmente no tengo ningún problema con mis datos de salud. Hay unos que son muy celosos con eso y esas son cosas que están pendientes y que siguen pasando y que retrasan un poco la llegada a telemedicina. Yo sí recomiendo que si van a estar en un servicio de telemedicina, sea con un médico que conocen, y si no es con un médico que conocen, sean con un servicio que ustedes puedan visualizar todo su historial, cómo nació ese servicio, a qué instituciones están afiliadas, quiénes son los médicos que participan, si tiene reviews, si tiene likes, todas esas cosas creo que son importantes cuando vayan a estar en un servicio de telemedicina. Bueno, con esto terminamos nuestro segundo tema y la parte final de nuestro segundo episodio. Agradecerte, Pedro, por estar aquí. Vamos a tener nuestro tercer episodio pronto con cosas nuevas y recordarles que estamos abiertos a todo lo que quieran comentarnos y completamente a su orden. Gracias. Por favor, si quieren comunicarse con nosotros, hacernos alguna sugerencia, alguna crítica constructiva, estamos totalmente a la orden. Por favor, no olviden seguirnos y revisar este video en YouTube, en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí estamos. Los esperamos pronto.